Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Jesús nos dijo que cuando escuchábamos a las personas doctas en el reino de Dios, ellos como un padre de familia sacaban cosas viejas y cosas nuevas. Jesús estaba indicando que las personas que eran doctas en el reino de Dios sacaban de las cosas viejas. Ellos traían cosas del Antiguo Testamento, pero ellos también tenían entendimiento de las cosas nuevas, del Evangelio del reino. De manera que Él siempre estuvo mostrándonos que necesitábamos la verdad, que es toda la palabra de Dios, y necesitábamos el Espíritu de Dios. Él nos dijo también allá en Juan 4 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos ese conocimiento de la palabra, que es la verdad. Salmo 119 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Suma. Es decir, todo el consejo de Dios es lo que se llama verdad. Y Dios quiere que le adoremos en verdad, o sea, con ese conocimiento que está en toda la palabra. O sea, no escoger solo parciales, sino tener todo el conocimiento, toda la sabiduría que Él da, para adorarle a través de esa sabiduría, y también tener el Espíritu de Dios, haber nacido de nuevo y tener el bautismo en el Espíritu Santo. De manera que, mirando esos elementos, vemos la importancia de lo que el Antiguo Testamento nos habla acerca de meditar la palabra de Dios. Y vimos en Josué capítulo 1, verso 8, que Dios da una instrucción muy clara a Josué antes de entrar a la tierra de promesa, y le indica que la manera en que pueden obedecer toda la palabra de Dios, la obediencia a veces nos parece difícil, pero no es difícil si entendemos el método que Dios nos ha dado para que podamos obedecer. Y ese método que Dios nos da para obedecer es el que aprendamos y valoremos la importancia de meditar la palabra de Dios. Dijimos que meditar en hebreo significa murmurar la palabra de Dios. O sea, debe ser pensar en la palabra, en algún versículo de esa palabra, y que el pensamiento tenga tal intensidad que también lo estemos pronunciando con nuestros labios. Dijimos que murmurar era un verbo que en el hebreo antiguo significaba pernoctar en un lugar. O sea que murmurar significaba detenerse. Cuando un viajero iba en la antigüedad para poder pernoctar en un determinado lugar, se detenía en ese lugar, se hospedaba en ese lugar. Podríamos decir que permanecía por unas horas en ese lugar. De modo que susurrar la palabra, meditarla, significa detenerse. Entonces estamos leyendo la palabra de Dios, verso tras verso, capítulo tras capítulo, y Dios te pide, nos aconseja, deténgase. En esos versículos que el Espíritu Santo está levantando, que tú dices, wow, esto es para mí, oiga, esto lo necesito, esta es una promesa que requiero, esto es algo que debo cambiar. Dios me está aquí enseñando, redarguyendo, corrigiendo, pero el Espíritu está levantando algún versículo. Deténgase en ese versículo. O sea, meditar significa detenerse, no es seguir leyendo capítulo tras capítulo, tras capítulo, no, deténgase, pare sobre un versículo, permanezca en ese versículo durante unos minutos. Se detuvo, permanece en ese versículo, pensando en el versículo y repitiéndolo con tu boca. Si nosotros hacemos eso, esas palabras de Dios que estás pronunciando y que estás pensando van a ingresar por tu oído. Y Dios establece, en Hebreos capítulo 4, verso 12, establece que la palabra de Dios es viviente. Esa palabra que está entrando por tu oído es una palabra viviente, no es una palabra muerta, no son solo letras. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. De modo que cuando tú estás pronunciando las palabras de ese versículo en el cual te has detenido y las estás oyendo, estás poniendo dentro de ti una palabra que es viviente, que es viva.
Es una palabra que es eficaz, dice allí la Escritura. O sea, es una palabra que produce resultados. Va a producir resultados en ti, en mí. Dios dice que es una palabra que penetra el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos. O sea, esa palabra viviente tiene el poder de penetrar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Cada célula está siendo penetrada. Tengo aquí médicos que nos acompañan y nos honran. Es increíble pensar que haya algo que tiene ese poder. Entonces, la palabra está penetrando, está yendo a través del alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos. Y esa palabra está produciendo en mi fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viene la fe, viene tu confianza en Dios. Y al haber confianza en Dios, confianza en esa palabra, entras en el descanso, en el reposo de Dios. Todo el capítulo 4 de Hebreos, Dios lo que está haciendo es llamar la atención en que entren en el reposo de Él. Él está haciendo ese llamado. Entren en mi reposo. O sea, confíen en que yo haré lo que yo he dicho. El pueblo de Israel no pudo reposar en lo que Él les decía. No tenían fe. Y entonces, como no entraron en su reposo, en la confianza en que Dios realmente hacía lo que decía, murieron en el desierto y no entraron a poseer la tierra de promesa. Entonces, estar susurrando la palabra hace que yo pueda entrar en ese reposo, en ese descanso de que Dios sí hace lo que Él dice en su palabra que va a hacer. Y entonces se cumple Isaías 30:15. En descanso y en reposo es nuestra salvación. Dios nos salva de cualquier circunstancia siempre y cuando creamos en la palabra de Dios para esa circunstancia y descansemos y reposemos en que Dios hará lo que esa palabra me está diciendo. Dice que en quietud y en confianza es nuestra fortaleza. Entonces, Dios está mostrándonos el poder que hay en la meditación en la palabra. Él le dijo a Josué que si meditaba, ya sabemos qué es meditar y cómo se hace, me detengo, permanezco, susurro en un determinado versículo. Él le dijo a Josué que si hacía eso, él estaría guardando la palabra, guardándola dentro de sí y que la podría cumplir. Entonces, la clave para la obediencia es meditar la palabra de Dios. A quienes les ha parecido difícil obedecer a Dios, Dios nos da la llave. ¿Quieres obedecer? Medita mi palabra. Y vamos a ver que eso produce efecto. Estaré realmente obedeciendo. Entonces, quizá una primera cosa que hay que obedecer es meditar la palabra. ¿Qué harías entonces? Pues detente en ese versículo de Josué 1:8. Y allá encuentras que la Escritura dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. O sea que siempre la palabra está relacionada con el hablar y el oír, susurrarla y oírla. Y Él está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ustedes ven personas que a veces dejan las Biblias abiertas en el Salmo 91 y entran a sus casas o a sus oficinas y ven una Biblia abierta, Salmo 91, y asumen que eso los va a proteger. O sea, queda como un fetiche. Pero no es eso lo que nos protege. Lo que nos va a proteger es el que estemos meditando en esa palabra. De igual manera, si yo quiero meditar la palabra, pues comienzo por hacerlo con ese mandato de Josué 1:8. Y entonces me detengo en ese versículo y estaré proclamando, a la vez que estoy pensando en: nunca se apartará de mi boca este libro de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Nunca se apartará de mi boca, nunca se apartará de mi boca. Estoy detenido, estoy permaneciendo en ese versículo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Nunca se apartará, nunca, 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 nunca se apartará. Y estás meditando. Y en la medida que tú lo haces, vas a encontrar que se te facilita meditar la palabra. Cada día vas a necesitar meditar la palabra. ¿Qué? Y encontraste como la llave con la cual puedes obedecer y estar caminando en lo que Dios pide de ti. De modo que es una llave absolutamente poderosa. ¿Qué sigue diciendo allí el verso? Dice: sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, o sea, Dios está diciendo hazlo en todo momento. Hazlo, toma tiempos, medita en la palabra de Dios. Meditarás en él de día y de noche, meditarás en él de día y de noche. Entonces tú puedes estar diciendo: meditaré en la palabra de Dios día y noche, susurraré la palabra de Dios día y noche, la susurraré, murmuraré la palabra de Dios día y noche.
Voy a descansar en esos versículos que Dios me está dando. Voy a permanecer en ellos susurrándolos. Gracias, Señor, gracias. Meditaré en tu palabra día y noche. Y el versículo sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Para que guardes y hagas, para que guardes y hagas. Primero hay que guardar, y es lo que la meditación produce, un guardar dentro de nosotros, guardamos la palabra. Y si está guardada, ella tiene el poder de generar en nosotros el querer hacerla, el querer obedecerla. Y entonces estarás caminando de acuerdo a Dios. Y finalmente dice, porque entonces, cuando tú adquieres ese hábito de estar meditando la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces estaremos susurrando la palabra, ¿no? Entonces haré prosperar mi camino. Puedes decir, hoy estoy haciendo prosperar mi camino porque estoy meditando en la palabra de Dios. Hoy estoy haciendo prosperar. Hoy estoy haciendo prosperar mi camino. Hoy estoy haciendo prosperar. Deténgase, murmúrela, piense en lo que estás diciendo y sepa que Dios dice que al hacer eso la estás guardando y la vas a obedecer. Entonces haré prosperar mi camino y todo me irá bien, todo me irá bien, todo me irá bien, todo me irá bien. A veces buscamos a alguien que ore por nosotros o como que de una manera, como que por otro camino sea el hallar el bien. Tú tienes en tu mano el camino. Tú mismo, tú misma puedes hacer prosperar tu camino. Tú mismo puedes hacer que en todo te vaya bien. ¿Depende de qué? De un primer gran hábito en el mundo espiritual. ¿Cuál es el hábito más grande y poderoso en el mundo espiritual? Meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres saber cuántas bendiciones trae meditar la palabra, te invito a que te leas el Salmo 119. Y queda uno absolutamente sorprendido de todo lo que Dios da como bendiciones por meditar la palabra de Dios. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Todo eso que está en el Antiguo Testamento es algo que nos sirve de una manera muy poderosa y que suma a lo que el Señor Jesús enseñó acerca de qué era el reino de Dios. Porque nosotros decimos y oramos, venga tu reino. Decimos, ¿qué es el reino? Decimos, pues el reino es poder. Allá en Corintios la palabra dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Entonces decimos, el reino es poder. Bueno, está muy bien. ¿Qué más es el reino? Para que tengamos una idea más clara. Y entonces a veces nos encontramos ahí en aprietos para poder indicar algo más claro acerca de qué es el reino. Jesús enseñó sobre eso, porque Él vino a traer ¿qué? El evangelio del reino. Si Jesús vino a traer el evangelio del reino, pues creo que debemos pedir a Dios que nos enseñe qué es el reino, que tengamos una idea clara. Nosotros vamos a llevar esa buena nueva del reino, pero ¿y qué es lo que vamos a llevar? A veces hemos pensado que el reino es decirle a la gente que sean salvos, que hagan una oración de fe, aceptando el señorío de Cristo, crean en su corazón que Dios les resucitó entre los muertos, reciban el sello que Jesús pone en ellos, un sello que indica que realmente le pertenecen a Él y que ya ese es el evangelio. Pero el evangelio no es solo la salvación, el evangelio es salvación y mucho más que la salvación. Entonces, ¿qué es el evangelio? Si el evangelio no es solo salvación, ¿qué es el evangelio del reino? Y entonces vamos a Mateo 13. Los invito a todos en su Biblia. Mateo 13. Y con lo que hemos entendido de la meditación de la palabra, vamos a ver cómo se abre realmente este entendimiento. Mateo 13, verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús está hablando aquí simplemente de sembrar. Y muestra que hay 4 tipos de tierra. Al pie del camino, pedregales,
ahogada por espinos, y finalmente hay una buena tierra. Hay 4 clases de tierras, y él está hablando de sembrar semilla en cualquiera de esas tierras. Hasta ahí la cosa se ve sencilla, pero uno dice, ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué está hablando de esto? Sigamos, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Entonces yo creo que esto debe llamar la atención nuestra, decir, óyeme, yo quiero saber los misterios del reino. ¿Te interesaría o no? Uno diría, aquí hay misterios. Pues, si él dice que esto es dado para nosotros, yo quiero conocer los misterios del reino. Dice acá, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Tiene qué? Tiene responsabilidad con lo que oye. Si eres responsable, se te da más. Y si no tienes responsabilidad con lo que oyes, aún lo poco que tienes, se te quitará. Es un principio que Jesús estableció, que al que tiene más, se le dará más. Y al que no tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Pero no está hablando de bienes, él está hablando de responsabilidad, de respuesta. Si damos una respuesta adecuada, él nos dará más, porque estamos respondiendo correctamente. Pero si no tenemos una respuesta adecuada, lo poco que nos haya dado, nos lo quita. Entonces es cuestión de responsabilidad, de respuesta. ¿Cómo respondemos a lo que él nos está diciendo? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Dios está hablando allá de un pueblo de Israel que tenía su corazón endurecido por el orgullo. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El orgullo. Siempre que tenemos un corazón duro, es el orgullo en nosotros. Y creo que es algo en lo que estamos trabajando todos los días, pidiendo a Dios que nos libre más y más del orgullo que hay en nosotros. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si a mí me hablan del reino de Dios y no entiendo en qué consiste el reino de Dios, lo poco que haya oído el diablo viene y lo quita. Y al final no me interesa que me hablen del reino, no sé de qué se trata ese cuento. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquellos que Jesús describió que su corazón era como aquellos junto al camino. Jesús está diciendo, la semilla que cayó junto al camino son aquellos corazones que no entendieron la palabra del reino, no entendieron en qué consistía el reino, y el malo vino y quitó lo que habían oído. Ahí no pasó nada, el reino no tuvo nada que ver ahí, pues, o sea, no pelechó, como dicen las señoras, no prosperó. Él sigue diciendo, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús está hablando de semilla y de tierra. La semilla es la palabra del reino y la tierra es el corazón de cada uno de nosotros. La semilla es la palabra del reino y la tierra es el corazón de nosotros. Tú eres la tierra en la que Dios desea que sea guardada la semilla del reino de Dios. A veces nosotros hemos pensado que la palabra del reino de Dios es algo que quizá yo digo y que va a caer en el corazón de otra persona a la que yo le estoy predicando el evangelio. Pero cuando yo veo que el Señor dice, medite en mi palabra día y noche para que la guardes, Dios está diciendo, el reino consiste en que la palabra de Dios sea guardada, sea sembrada por tu boca mediante la meditación. ¿En dónde? En tu corazón. El reino no es algo que está fuera de mí, que va a prosperar fuera de mí.
El reino es una siembra que tú haces primeramente ¿en dónde? Dentro de ti, en tu corazón. Creo que esto cambia la perspectiva. Cambia totalmente la perspectiva. El reino es un proceso que se da dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros, a través de la lengua nuestra, que puede proferir la palabra de Dios, en la meditación de la palabra, la lengua se vuelve en esa herramienta mediante la cual estoy botando la semilla para que caiga ¿en dónde? En mi corazón. Mi corazón es la tierra. Mi corazón es la tierra en la cual Dios desea que sea guardada su palabra. Un sembrador lo que hace es echa semilla en la tierra y luego la tapa con tierra, ¿o no? ¿Algunas han estado en un proceso de siembra? Yo fui nieto de montañeros y yo vi a mis tíos, abuelos sembrar. De modo que la semilla queda guardada en la tierra. Cuando el Señor dice, meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito allí, Dios está diciendo, guardar la palabra tiene que hacerme ver, según Jesús está abriendo el Antiguo Testamento, tiene que ver con ¿qué? Con que a través de mi lengua yo esté profiriendo la palabra, entra por mi oído y la estoy guardando ¿en dónde? En mi corazón, que es la tierra en la cual cae la semilla de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el reino no es algo externo, allá etéreo, algo abstracto. El reino es algo absolutamente concreto. El reino de Dios consiste en tomar la semilla de Dios, la palabra de Dios, y sembrarla, guardarla en mi corazón mediante la meditación de la palabra de Dios. Él sigue diciendo, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces Jesús viene a abrir y a mostrar de una manera mucho más clara en qué consiste meditar la palabra. Es un guardar, es un sembrar en el corazón del ser humano la palabra de Dios. El reino consiste en sembrar una palabra, y eso tiene mucho poder, porque la palabra de Dios, dice él, es la semilla. Ahora, ustedes leen Génesis capítulo 1, Dios está creando, y el tercer día él crea todo árbol que da semilla y toda hierba que da semilla. El énfasis de Génesis 3 no son solo los árboles y la hierba. El énfasis en Génesis 3, en el tercer día, en Génesis 1, no es solo árboles y hierba. Leámoslo, porque aquí uno empieza a mirar cosas que dice, wow, óyeme, esto es poderoso. Y entonces vamos a entender por qué el reino de los cielos es un reino de poder. Génesis 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Él no enfatizó solo crear hierba. Él está enfatizando hierba que dé semilla. O sea, el énfasis es hierba y semilla. El énfasis sigue, observen ustedes, dice acá, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. En la creación del reino vegetal, Dios está enfatizando árboles, hierba, y está enfatizando semilla, semilla, semilla. ¿Y por qué la semilla es tan importante? Porque la semilla guarda una información. Dios en una semilla de naranja almacenó información, almacenó el tamaño de la planta, almacenó el tamaño de los frutos, el sabor, el color, el empaque del fruto, los ingredientes que debía llevar el fruto, la duración del árbol. En una cosa tan pequeña que llamamos semilla, Dios puso una enorme cantidad de información. Y cuando la semilla se guarda en la tierra correcta, toda esa información logra desplegarse, se logra sacar y volverse realidad toda esa información que Dios puso. Ahora, Dios está diciendo que su palabra, la palabra del reino, es la semilla. O sea que Dios en cada verso puso una información absolutamente, voy a decirlo de esta manera, monstruosa. No tenemos idea de cuánto quiere hacer cada versículo en nosotros. Pero todo lo que tiene de bendición esa semilla, ese versículo, y cada versículo solo podrá ser desatado
podrá ser sacado, podrá ser expuesto si tú la siembras en tu corazón. La semilla necesita la tierra, de lo contrario no despliega todo lo que Dios puso en esa semilla. ¿Vamos bien hasta ahí? Este libro es como un gran frasco de semillas. Aquí está todo el poder y la provisión de Dios. Pero mientras tú no medites esta palabra para sembrarla, para guardarla en tu corazón, que es la tierra que Dios dispuso, todo el poder y bendición que tiene cada versículo no podrá ser desplegado. Si uno entiende esto, ¿sabe a qué conclusión llega fácilmente? Oiga, ¿cómo he perdido de tiempo? Oiga, ¿cuántos años sin sembrar en la forma correcta? Algunos diremos, pues yo he leído y leído, pero yo nunca me he detenido en un versículo. Yo no he permanecido en más de 10, 15 versículos. Y me están esperando. Esta palabra está dispuesta a desplegar todo lo que ella tiene, según Dios, en la medida que yo la siembre mediante la meditación. ¿En dónde la siembro? ¿En dónde la guardo? En mi corazón. Ahora, observen que el hombre hoy en día está mostrando su poder tecnológico. ¿En qué? En el mismo principio de la semilla. En un microchip metemos un mundo de información. ¿Eso es nuevo? No. El hombre simplemente está descubriendo lo que Dios hizo desde la creación misma. Dios puso su información en cada semilla. Y si se siembra en el terreno correcto, desplegará todo lo que esa información dice. Hará todo lo que esa información dice. Por eso la palabra es en el Nuevo Testamento que Dios, ¿cierto?, hará mucho más abundantemente de lo que hemos pedido y entendido, según su poder que obra en nosotros. O sea, Dios está diciendo, ustedes piden, ustedes me presentan semillas, ustedes me dicen que han guardado semillas, que creen en semillas de mi palabra, pero Él nos está diciendo, ustedes van a recibir mucho más abundantemente de lo que han pedido y entendido, porque ustedes no pueden saber cuánta información metí en cada semilla. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo tengo en cada versículo. Solo lo sabrán cuando eso realmente salga, porque ustedes lo han sembrado en sus corazones. Hemos estado medio perdidos en el reino. Hemos estado medio perdidos. Hemos dado vueltas alrededor, pero no hemos realmente entendido y metido a ser obreros en el reino. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Que yo siembre su semilla en mi corazón, para que esa semilla pueda sacar toda la información que Dios puso, toda la voluntad de Dios, y eso le dé gloria a Dios ante toda la creación. Entonces, Génesis 3 tiene hoy, creo, un sentido totalmente nuevo. Es semilla, es información en un cuerpo absolutamente diminuto. Y van a encontrar ustedes entonces al Señor Jesús diciendo, el reino de los cielos, ¿a qué lo compararé? ¿A qué lo haré semejante para que lo entiendan? Dijo él. Digo, el reino de los cielos es como el hombre que toma un grano de semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, y la siembra, y brota, y crece, y se vuelve la más grande de todas las hortalizas. Miren, él está diciendo, de todas las semillas, la más pequeña hará, cuando se siembra, que se convierta en la mayor, la más grande de todas las hortalizas. La más pequeña de todas puede ser la más grande de todas. La más pequeña de todas se convertirá en la más grande de todas. Él dijo, así es el reino de los cielos. ¿Lo estamos entendiendo hoy? Somos el terreno fértil de Dios, pero no lo hemos sembrado. O hemos sembrado tan escasamente, y por eso en nuestra vida hemos recibido tan escasamente. Volvamos. Marcos capítulo 4. Está hablando del mismo tema del que está hablando Mateo. ¿A qué se compara el reino de los cielos? Y entonces dice algo similar a lo que dijo Mateo. Leámoslo. Dice allí, Marcos 4, verso 1. Relata la parábola misma de Mateo 13 y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza, oíd, el sembrador salió a sembrar. Una cosa que entendemos hoy es, ¿quién es el sembrador en tu corazón? ¿Quién? ¿Quién es el sembrador en tu corazón? ¿Quién es el que siembra en tu corazón? ¿Quién siembra en tu corazón? ¿Quién siembra en tu corazón? Tú mismo. Tú eres el sembrador que tiene que salir a sembrar la palabra. ¿Qué es lo primero que cuando naces de nuevo Dios toma y muestra que es dueño de eso que es tuyo?
¿Qué es lo primero de lo que Dios enseñorea y muestra señorío? ¿Qué es lo primero que Dios dice me pertenece de ti? La lengua. ¿Para qué? Para que tu lengua ahora pueda ser usada en sembrar la palabra del reino. Cuando tú estás meditando la palabra de Dios, tú eres sembrador de tu propio corazón. Tú eres el cultivador en tu corazón. Eres tú quien siembras en tu corazón. Si logramos superar esa separación que teníamos, como ese vacío, ¿quién siembra en mi corazón? Si lo logramos superar hoy, la ganamos. Si salimos aquí convencidos, yo soy quien debe sembrar en mi corazón. Y por eso Dios ordena, medita en mi palabra de día y noche. Jesús está diciendo, óyeme, a los antiguos se les dijo, no cesen de sembrar, siembren en la mañana, siembren en la noche, siembren a mediodía, siembren en todo momento, permanezcan sembrando. Si ustedes permanecen sembrando, permanecerán cosechando. No hemos sido ese tipo de cultivadores, pero Dios nos está dando entendimiento para que lo seamos. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo, brotó, creció y produjo, brotó, creció y produjo, a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Aquí no habla en plural. ¿Cuál es el gran misterio del reino? El reino consiste en una siembra. La semilla es la palabra de Dios, la tierra en que hay que sembrarla es tu corazón, y tú eres quien siembras con tu lengua en tu corazón la palabra de Dios. Si entendimos eso, ya no es misterio. Muy bien. Pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Verso 13, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Él está diciendo, si ustedes no han entendido el misterio del reino, que estoy dándolo en parábolas, si no entienden esta, ustedes no podrán entender ninguna de las demás parábolas. Les está sellado completamente el reino de Dios. ¿Eso es increíble o no? Todas las parábolas tendrán que ver con esto. Es que esto se trata de que yo sea sembrador en mi corazón. La semilla es el reino, la tierra es mi corazón. Debo estar sembrando día y noche. ¿Cómo siembro? Meditando la palabra. Meditar es la forma de sembrar en el reino. Meditar es la forma de sembrar en el reino. Pensando en ese versículo que quiero guardar en mi corazón. Pensando y susurrándolo, permaneciendo, deteniéndome sobre él, habitando por un rato en ese versículo. Ahí estoy sembrando, estoy guardando la semilla en el terreno, que es mi corazón. Muy bien, entonces él entra a explicar, el sembrador es el que siembra la palabra, los de junto al camino, y explica. Pero quiero que vayan conmigo a Marcos 4, 26. Decía además, verso 26 de Marcos 4, decía además, así es el reino de Dios. Oiga, aquí está hablando directo. Si nuestra pregunta es, ¿en qué consiste el reino? Porque como que no he entendido, tengo un concepto todavía muy etéreo, muy complejo. Pues aquí está Dios diciendo, el reino de Dios es, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Punto. Oiga, usted que es cristiano y que hablan del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Punto. Ahora, susurre eso por un tiempo, por favor. Medite eso en su casa. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El reino de Dios es como cuando un hombre, aquí no dice el Espíritu Santo, aquí no dice que el Señor Jesucristo, aquí está diciendo un hombre. Cuando uno pilla esto dice, Dios mío, he perdido el tiempo.
pero vamos a salir con ganas de recuperarlo. Duerma y vele. Esto es impresionante lo que sigue. Ese hombre que echa semilla en la tierra, dice acá, duerma y vele. Aquí no está diciendo desvélese meditando la palabra. No duerma. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo duerma y también está en vigilia. Y dice, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Óyeme, mientras yo estoy durmiendo, la palabra de Dios que yo he guardado en mi corazón mediante la meditación de la palabra, esa palabra brota y crece mientras estoy durmiendo, brota y crece, brota y crece, brota y crece. Oiga, qué maravilla, ¿o no? Bueno, y entonces estamos al siguiente día en vigilia, estamos de pie trabajando. Pues aquí el Señor dice, de noche y de día, la palabra está brotando y está creciendo, está brotando y está creciendo, está brotando y está creciendo. No depende de mí, ¿de quién depende? Del que puso la información en la semilla. Esto es increíble. Sigue diciendo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Ahora, ¿qué es la tierra? Entonces usted lo que debe estar meditando y le va a ayudar grandemente es decir, porque de por sí lleva fruto mi corazón de por sí producirá fruto de esa semilla, o sea, mi corazón de por sí hará que la semilla se despliegue, saldrá toda la información, toda la bendición, todo el propósito que Dios encerró en ese versículo. Tu corazón tiene ese poder, es tierra, y es tierra buena, es la única tierra en la que se puede sembrar la palabra de Dios. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Dios está mostrando que el crecimiento es un crecimiento lógico, que es un proceso. Todos queremos un reino de Dios que sea una máquina de Coca-Cola. Le meto 5,000 pesos, Coca-Cola ¿en cuánto? 15 segundos. El reino de Dios no es una máquina de Coca-Cola. El reino de Dios es un proceso de siembra. Un proceso implica tiempo, implica etapas. Un proceso implica administración, implica disciplina. Entonces, primero es hierba. ¿Qué es lo primero que sale de cualquier semilla? Una plúmula, o sea, un hilo vegetal. Un hilo vegetal, lo que uno ve sobre la superficie de la tierra después de unos cuantos días. Ahora, tan pronto sale el hilo, Dios no precipitadamente le pone grano encima, porque el hilo no tiene la fuerza para resistir el peso del grano. Si Dios le pusiera fruto enseguida al hilo vegetal, se pierde el fruto y se pierde la semilla que produjo el hilo vegetal. Todo se perdió. El hilo vegetal tiene que crecer y fortalecerse en un tallo. Y cuando el tallo tiene la fuerza suficiente, entonces, ¿qué pone Dios? La espiga. O sea, como la vasija en donde luego pone, ¿qué? El fruto. Y ahora sí, el tallo tiene la fortaleza suficiente para resistir el peso de los granos que hay en la espiga. Entonces Dios está diciendo, es un proceso. El reino de Dios es un proceso. Si tú has esperado que el reino de Dios sea algo que ipso facto te dé resultados, no has entendido el reino. Porque el reino es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Un hombre no echa semilla y a los 15 segundos está cosechando naranjas, pues. Entender esto creo que le da a uno descanso. Muy bien. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿En qué consiste el reino de Dios? Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma o vigile, tanto en el dormir como en el vigilar, tanto en el día como en la noche. El corazón de por sí hará brotar la semilla y crecerá y tendrá un proceso. Y Dios está interesado en ese proceso. Él es el labrador, el Padre es el labrador. Él está interesado en el proceso más que nosotros. Es su reino. Ahora, el corazón es una tierra absolutamente fértil. Si nosotros no sembramos la semilla mediante la meditación, la semilla que es la palabra de Dios, la semilla buena, no la sembramos, el enemigo también está dispuesto a sembrar en el corazón, porque sabe que el corazón es una tierra fértil. Entonces encontramos al enemigo sembrando a través de la música, a través de la moda, a través de medios de comunicación, a través de drogas, a través de alcohol, a través de pornografía. El enemigo está sembrando. Por eso Jesús más adelante en otra parábola que la pueden ahora sí leer con este entendimiento y lo vamos a entender, ahora sí la vamos a entender. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que manda a su gente a que siembre semilla buena. Llega el día de la cosecha y resulta que también hay cizaña.
Y entonces le preguntan los mismos obreros, oiga señor, usted no dio semilla buena, mira, aquí hay una mezcla. Y él dijo, no, el malo sembró la semilla mala. El malo sembró la semilla mala. Entonces cuando Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda el terreno que puse dentro de ti. Porque ese terreno es tan fértil, que es una tierra fértil. Es una tierra que saca al máximo la información que tiene la semilla. Es una tierra tan fértil que lo que siembra el maligno también brotará y crecerá y dará cosecha abundante. El corazón tiene ese poder. Hemos dejado nuestro corazón sin cultivar. No lo sabíamos, pero creo que es el tiempo de tomar una actitud totalmente nueva y diferente frente al reino de Dios. Esto tiene que cambiarnos. Y empiezan a tener un amor diferente y nuevo por la palabra de Dios. Y empiezas a cuidar tu corazón. Yo en mi corazón no voy a permitir que haya pornografía. No voy a permitir ver cualquier programa. No estoy oyendo cualquier música. Yo no voy a permitir que el enemigo siembre mi corazón. Sé que mi corazón es tierra fértil. Quiero que mi corazón sea solo para la palabra de Dios. Quiero que mi corazón sea un terreno, un jardín, un huerto cerrado para el Señor. Un huerto a donde no tiene acceso el enemigo. Porque sin este entendimiento le dicen, no, oiga, la televisión te causa problemas. Le dicen a los jóvenes, mire, la música hoy en día lleva mensajes terribles. Y el demonio está sembrando a través de la música. Entonces el muchacho que dice, estos viejos pues, dinosaurios, creen que porque ellos les fue maluco, a uno también le es maluco en la vida. Yo no creo en eso. Pero si uno le explica en qué consiste el reino, yo creo que van a tener una conciencia diferente, una conciencia nueva. Van a tener un cambio, un arrepentimiento, una mentalidad diferente. Pero necesitamos nosotros entender primeramente qué es el reino. Por eso Jesús dijo, el reino está dentro de vosotros. ¿Ahora sí lo entienden o no? Es que sin ese entendimiento muchas frases del Señor ni siquiera la entendíamos. Él dijo, el reino está dentro de ustedes. Él dijo, la tierra está adentro y la semilla la pueden guardar adentro. Ahora, esto se vuelve tan apasionante que entonces uno entiende lo que el Espíritu a través del salmista decía. Allá, por favor, Proverbios 22. Yo les di esa cita y hoy puede tener otro significado para ti. Proverbios, capítulo 22, verso 17, creo que fue la cita que les di. Proverbios 22. Vamos al verso 17. ¿Qué dice allí la Escritura? Inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios. Inclina tu oído, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Entonces, inclino mi oído, en otras palabras, y aplico mi corazón a esa semilla, a las palabras de Dios. El corazón es la tierra. Recuerden, semilla y tierra se necesitan y Dios me las dio ambas. Ya te dio corazón y te dio la semilla. ¿Quién tiene que sembrarla? Tú. Eres el único responsable de sembrarla. Y dice acá, porque es cosa deliciosa que las guardes dentro de ti. Es cosa deliciosa que guardes las palabras de Dios dentro de ti. Es cosa deliciosa, medítelo. Coja estos versículos y comience por ahí. Medite, es cosa deliciosa, guardar las palabras de Dios dentro de mí. Aquí entendemos que quien guarda es cada uno de nosotros. El reino de Dios no es la siembra del Espíritu Santo, no es la siembra de Jesucristo, es la siembra que tú haces de la palabra de Dios. Cosa deliciosa es guardar, sembrar tu palabra en este terreno que es mi corazón. Cosa deliciosa, para mí es delicioso. Dígalo, para mí es delicioso, aunque no sea una realidad hoy en día, pero siembre eso dentro de usted y diga, para mí es cosa deliciosa. Es cosa deliciosa guardar tus palabras dentro de mí, Señor. Para mí es cosa deliciosa que tus palabras se afirmen en mi boca. Para mí es cosa deliciosa que tus palabras, tus semillas, se afirmen en mi boca. Afirmadas en mi boca, las estoy sembrando continuamente en mi corazón. Y dice, para que tu confianza esté puesta en Dios, te las he hecho conocer hoy a ti. Gracias, Señor, porque inclino mi oído y aplico mi corazón a tu sabiduría, porque para mí es cosa deliciosa guardar tus palabras dentro de mí, es cosa deliciosa que se afirmen tus palabras en mi boca, para que mi confianza esté puesta en Dios. Para eso me las has hecho saber el día de hoy. ¿Cuánto hay que hacer? Creo que vamos a empezar como una nueva etapa. Vas a empezar el año en una dimensión nueva, con un entendimiento que no teníamos. Y creo que es simple y sencillo.
lo que Dios quiere darnos. Entonces el Antiguo Testamento hablaba de meditar, y Jesús vino y dijo, a ver, les voy a enseñar cosas que fueron dichas desde siglos, tiempos atrás. Voy a enseñarles en parábolas cosas que de tiempo atrás están escritas, simplemente que van a tener un entendimiento. Él vino a enseñar cómo era que se podía aplicar toda esa palabra que se conocía hasta ese entonces, y Él lo hace de una manera majestuosa. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este entendimiento, y que Él produzca en nosotros un deseo, una pasión por estar sembrando en nuestro corazón. Cuando no sembramos y cuando no cuidamos el corazón, recuerde que el malo sí está dispuesto a sembrar continuamente. A donde vas, oyes música, ves medios, ves desnudos, ves publicaciones, el enemigo está sembrando por todo lado. Y cuando tú no usas tu tierra para la palabra de Dios, el enemigo sí la va a usar. Y eso es lo que significaría habernos entregado a la obra del enemigo. El no sembrar ya es una decisión que tomaste, que produce resultados terribles, no sembrar la palabra, porque el enemigo sí está sembrando continuamente. Entonces, les recuerdo a ustedes ese ejemplo que otras veces les he dicho, les he contado, de aquel hombre que muere muy rico en tierras, y su última voluntad fue que todos sus bienes, todas sus tierras le fueran dadas al diablo. Va a la familia el día que abre el testamento, lee el testamento y el abogado le dice, denme un mes, voy a mirar en qué forma logro que todos los bienes, todas las tierras de mi cliente queden en manos del diablo. O sea, denme 30 días para pensar cómo hago realidad la última voluntad de mi cliente. Al mes se reúne toda la familia y el abogado le dice, ok, ya encontré la fórmula. ¿Cuál es? Le preguntaron y él dijo, a partir de hoy, nadie siembre nada en esas tierras. Si no sembramos semilla buena, el diablo sí va a sembrar. Y como el diablo sí sembró en esas tierras, ¿qué cultiva? Maleza, espinos, cardos. ¿Para quién quedó la tierra? Para el diablo, él la está sembrando. Cuando tú no siembras la palabra de Dios en tu vida cada día, debes tú saber, el diablo sí está sembrando este día. Ese día le estás dejando tu terreno al mal. Entonces, creo que tenemos que tener una diligencia y una entereza nuevas. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, recibí algo nuevo que no tenía antes en mi corazón? Bueno, damos gracias a Dios por ello. Muy bien, gracias Señor, gracias, oh Dios, bendito eres, Padre de gloria. Queremos agradecer en esta noche el entendimiento, el Espíritu tuyo que nos revela, que nos hace conocer. Gracias Señor por conocer el misterio del reino, Señor. Era tan sencillo, tan simple. Pero este es tu día para nosotros y damos gracias. Provoca en nosotros pasión por estar sembrando tu palabra. Provoca pasión por susurrar tu palabra, meditarla, detenernos en cada uno de esos versículos en que tu Espíritu Santo nos da la alerta. Permanece ahí por un tiempo, arrancar por unos minutos, por varios días, con minutos durante esos días, meditando en esa palabra, Señor, guardándola en el corazón. Vamos a decirle al Señor esto, si estás de acuerdo conmigo. Dile, Padre nuestro, hoy acepto que mi corazón es la tierra en la que tú has deseado sembrar tu palabra. Acepto que yo soy el sembrador. Acepto que soy yo quien debe guardar tu palabra dentro de mí. Acepto que el reino de los cielos es como un hombre que sin saber cómo la semilla brota, crece y da fruto. Padre nuestro, gracias, porque la palabra que hay dentro de mí, mucha o poca, está brotando, está creciendo y dará fruto para tu gloria. Amado Dios, gracias, porque tú quieres que cada día abunde más y más el fruto, y para eso cada día meditaré más y más en tu palabra, sembraré más y más versículos para que haya gloria en mi vida para ti y otros quieran cultivar tu palabra en sus corazones.